Soy Nicolas Villaume, soy fotógrafo y explorador de National Geographic. En cada viaje busco capturar la esencia del lugar y de su gente. Intento transmitir en una imagen aquello que no se puede ver a simple vista. Por eso me intereso por destinos especiales, con historia, con naturaleza y paisajes particulares. Así llegué a Bariloche y aquí comienza mi aventura fotográfica junto a mis amigos de Patagonia. Es bien temprano y hay mucha luz. Muy bien, eso va a ayudar. Los días largos así permite aprovechar bien los momentos hasta el final. Perfecto. Hoy día me acompaña Agustín, como buen anfitrión en la cervecería de Patagonia. Es quien me va a guiar en este primer recorrido. ¿Bien caliente el té? Sí, porfa. Sí, porque tengo un poco frío esta noche. ¿Fría la noche? Sí, bastante. No sé, es que el tiempo, el clima cambia todo el tiempo aquí, ¿no? Sí, bastante cambiante. ¿Y cómo lo ves para hoy? Porque está medio tapado, ¿no? Está bastante tapado. Craig me envió un mensaje y me dijo que estemos tranquilos, que vamos a poder subir. Ya. Pero bueno, esperemos que mejore. ¿Te dijo algo sobre la carpa? ¿Tengo que llevarla o...? No es necesario. Arriba está el refugio. Así que vamos a pasar la noche ahí. Ah, vale, calientito. ¿Vos estuviste en algún glaciar ya? Sí, bueno, varias veces, pues en el trabajo que hago, trabajo mucho sobre el cambio climático y entonces hay toda una zona en los Andes, en la Cordillera Blanca, Sí. y tiene su nombre porque tiene un montón de cerros que siempre son blancas. Lo más impresionante cuando estás en estos sitios es que descubres lo chiquito que eres, ¿no? Frente a la naturaleza. Wow. Es decir, es una locura de ver estos bloques de hielos. Entonces, por eso tengo muchas ganas de ver cómo es el Tornador, porque me hablaron mucho aquí la gente sobre el sitio. Y la verdad, el contraste con este calor que estamos aquí a 30 grados y de ver cómo viviendo en el hielo va a ser algo bien loco. Imponente. Agus, Buenas. ¿cómo andás, va, che? Craig? ¿Todo bien? Todo bien, tanto tiempo. Tanto tiempo. Bueno, él es Nico, el explorador, Nico. fotógrafo que te hablé. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Craig es el guía, hoy que nos va a acompañar. ¿Cómo está el día para subir hoy? Sí, calentito, va a ser calor. Bastante calor, que yo pensaba que Patagonia era mucho más frío que esto. Yo estoy aquí por poco tiempo, pero por tratar de sentir un poco, el espíritu de Patagonia. Eso es lo que estoy tratando de captar con mi cámara, ¿no? Momentos, encuentros. Y de repente, como tú, arriba de repente hacemos un par de fotos porque me gustaría, tengo esta visión así de alguien trepando una cosa de hielo o algo así, entonces podemos jugar hacia arriba, sería interesante. Muy bien, vamos a preparar entonces los caballos. Ya. Asegurémonos también de tener bastante agua. ¿Han andado a caballo antes? Sí, más o menos en varios lugares, pero siempre es el caballo que me lleva, ¿no? Ese glaciar que ves es el glaciar del Manso. Pero ese glaciar avanza y llega a un paredón. Ese paredón hace que todo el hielo caiga
cae al valle ahí abajo, hace un tremendo ruido, que es el ruido del trueno. Escucharlo y decir, pará, ¿es un trueno? ¿Es el tronador? ¿Sale de cuánto rato? ¿Una vez al día? ¿Una vez cada semana? No, ¿O bloques de qué? continuamente. Continuamente. Nosotros estoy seguro que vamos a escuchar más de una vez. Es el castaño overa y hay mucha agua ahí. Se está derritiendo bastante. ¿Cuántos metros mide más o menos? Ahí más o menos habrá unos 200, 300 metros. Caída, ¿Sí? sí. ¿Escucharon? ¡Wow! Es el tronador que tronó allá. Eso es lo que le decía antes, el tronador, ¿sí? El ruido de trueno que genera estos bloques gigantes de hielo. Caen que así. es el mismo ruido de un trueno. Bueno, falta poco y menos mal porque me siento súper cansado. Me pregunto cómo llegaron las primeras personas, ¿no?, a este lugar. Mi primera experiencia, los Alpes, me encontré con un inglés en Chamonix. Y dijimos, vamos a subir al Chardonnay. ¿Tú conoces el Chardonnay? C'est pas le vin, ¿no? Ouais, je connais le vin. El vino lo conozco, pero el cero no. Bueno, es ahí muy cerquita del Argentière. Argentière. ¿No? Sí. Okay. Y subimos una vía, qué sé yo, y la vía era bastante dura. No había pronóstico en este momento, estamos hablando del año 94. Ya. Y bueno, llegando a la cumbre se nos pudrió el clima y el inglés este conocía la ruta de bajada, la normal, que supuestamente era fácil, pero empezamos a bajar y todo terminaba en un precipicio. Entonces volvíamos a subir, se equivocó, supuestamente. Por el clima No se veía confundí. nada, estábamos dentro de la nube. Con neblina, claro. Con lo cual volvíamos a subir, probamos en otro lado, volvimos a subir y terminamos quedándonos sentados entre unas piedras toda la noche. ¿Cuáles son los riesgos que hay que tomar en cuenta cuando haces lo que haces? Lo peor es cuando te viene una tormenta que no es. Entonces ahí es donde por ahí hay que buscar un refugio, armar una cueva de hielo, algo donde uno pueda aislarse del medio. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, ya terminando de organizar un poco el equipo, así ya nos vamos para el glaciar, ¿sí? Los grampones, arneses, y no sé si saben bien lo que es meterse en el glaciar, pero es hielo vivo, ¿sí? Ya no tiene nieve arriba. Entonces una vez que nos pongamos, les voy a explicar bien cómo caminar con los grampones y la idea es meternos en una grieta. Y esta cosa lo ponemos cuando llegamos al point, ¿no? Sí, sí, sobre el glaciar, no vamos a caminar acá en las rocas. ¿Y la grieta dónde vamos? ¿Dónde es esa? Ahí atrás está el glaciar Castaño Vera y ahí primero hay que bajar un pedazo, puede tener un poco de nieve, después entramos en todo un mar de grietas. ¿Vos has escalado alguna vez o no? No, nunca, jamás. Jamás. Bueno, pero ¿tenés miedo un poco a las alturas o...? Más o Ahí. menos. El riesgo es más subjetivo en este momento porque vos estás mirando a la grieta y todo, pero está todo muy controlado. Ok, Ahí perfecto. está. Bueno, me quedo mucho más tranquilo entonces. Bien. ¿Alguna otra duda, Nico? No, vamos nomás para aprovechar, el sol está viniendo. Qué lindo.
caminando, sí, pisando bien fuerte, ¿sí? Sí, en el hielo es más duro, pisando siempre bien plano, ¿sí? No importa cómo sea la pendiente, pero siempre pisando con todas las puntas. Ahora sí necesito que sigan exactamente el caminito que voy haciendo yo. Ok. Hermana, el anclaje. Ya. Vamos. Y ya estamos listos para que bajes. Ya, ok. Ahí. Sacate la cuerda. Vamos que Bien. ya estás, Nico, ¿eh? Eso, ves que estás bien tirado, el peso está en tu cadera, no en los pies. Ahí vas entrando en la grieta. De atrás tuyo está la otra pared ya, ¿eh? Ahí te puedes apoyar. A ver, mira el cero, el ponador así. Ahora mírame. Bien. Una más. Ahí te quedas, perfecto. Mírame. Listo. Fantástico. Bien. Bien. Bien lindo. Ahí va. Eso. El lugar es inmenso, es impresionante. Estamos como sobre un mar de hielo, así, un desierto blanco. Es compacto, está fuerte, pero por lo tanto cuando escuchas hay algo abajo, ¿no? Se escucha un sonido un poco de agua, como si algo fluye abajo. Yo estoy aquí por poco tiempo, pero por tratar de sentir un poco el espíritu de Patagonia. Eso es lo que estoy tratando de captar con mi cámara, ¿no? El momento, el encuentro. Siempre intentamos poner como palabras a todo lo que no conocemos, ¿no? Pero unas veces simplemente es cuestión de estar dispuesto a conocer cosas nuevas, el espíritu abierto, el deseo de conocer, de entender y de compartir.